Buen día, bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula UPN donde voy a abordar el tema de algunos recursos para elegir las palabras clave. Mi nombre es Miguel Barbosa Palomino y a continuación procedo a desarrollar el tema. En primer lugar, es importante señalar que las palabras clave son un elemento de la estructura de un artículo científico y los artículos científicos hoy son la forma que más se utiliza para comunicar los hallazgos en ciencia o los hallazgos de las investigaciones científicas. Esta es la estructura habitual de un artículo científico. Hay un título, autor o autores, filiación, que es la institución a la que pertenecen los autores o el autor, el resumen y las palabras clave. Aquí está el elemento que nos interesa. También hay una sección de introducción, método, resultados, discusión y conclusiones y referencias. Las palabras clave van inmediatamente después del resumen, que como su nombre lo indica es la síntesis de lo que se hizo en la investigación. En el resumen habitualmente se va a colocar el objetivo, las principales características del método, los principales resultados y las principales conclusiones. Después de este resumen se colocan las palabras clave. Y a veces elegir las palabras clave o definir cuáles van a ser las palabras clave resulta un problema para los investigadores. Por lo tanto, esta cápsula tiene el objetivo de ayudar a que esto se pueda trabajar de una forma más adecuada a partir de algunos recursos que voy a compartir. En esa línea, antes de mostrarles esos recursos, voy a señalar básicamente cuál viene a ser la función de las palabras clave. Las palabras clave van a permitir que los lectores puedan verificar que la investigación aborde, en este caso, un tema de su interés. Existiendo hoy abundante literatura, los investigadores o los lectores no se detienen a leer todos los artículos que van localizando, van leyendo los títulos, resumen y las palabras clave. Entonces, las palabras clave juegan un papel importante para que este lector o este investigador pueda decidir si está frente a un artículo de su interés. Entonces, esa es una de las funciones de las palabras clave. También van a permitir que estos artículos sean clasificados. Es de esta forma que van a facilitar la tarea de los bibliotecarios o de personas que se dedican a indexar o a clasificar estos artículos, y esto va a permitir también que se puedan localizar pues en las bases de datos y motores de búsqueda. En alguna oportunidad, cuando comentaba acerca de las palabras clave, algunas personas pensaban que palabras clave hace alusión a un solo término, una palabra. En sí, una palabra clave puede ser una frase corta. Así que es importante que esto que quede claro. Por ejemplo, una palabra clave puede ser educación a distancia. Fíjense, ahí tenemos tres elementos. Una palabra clave también puede ser simplemente educación. Entonces, pueden ser palabras o frases cortas. Lo recomendable es que estas palabras clave estén en el título o en el resumen, pero en algunos casos no necesariamente van a aparecer ya sea en el título o en el resumen del trabajo. Hay algunas revistas y algunas especialidades o disciplinas donde no se habla propiamente de palabras clave, sino de descriptores. Uno cuando está elaborando el documento no va a encontrar este término de las palabras clave, sino te van a solicitar descriptores. Por lo cual, en este material también yo les voy a presentar un recurso para poder buscar descriptores. Los descriptores, podríamos decir, son palabras clave normalizadas, mientras que las palabras clave podrían señalarse como términos que uno puede plantear con mayor libertad. Los descriptores suelen ser ya términos que se encuentran normalizados dentro de diccionarios especializados o diccionarios que se van construyendo. Bien, yo te voy a mostrar dos recursos que te van a ayudar a definir algunas palabras clave. Son dos recursos que se aproximan a esto que te estaba comentando de los descriptores. Son recursos que tienen ya los términos normalizados y que van a ayudarte o que pueden ayudarte a definir o elegir palabras clave para la investigación que estás desarrollando. Antes ya de pasar a esto, es importante comentar lo siguiente. ¿Cuántas palabras clave debo colocar cuando estoy elaborando un artículo y cómo en este caso elegirlas? Esto va a depender. Hay algunas revistas, y esto va a depender sobre todo de las revistas. Hay algunas revistas que te van a indicar
un número exacto, 5 palabras clave, por ejemplo, o un rango de 3 a 5, y te van a presentar además información detallada de los recursos que debes consultar o utilizar para definir o elegir esas palabras clave. Te presentan incluso los enlaces o los accesos que debes en este caso consultar. En este tipo de revistas no existe mayor inconveniente para el investigador para que pueda en este caso localizar, identificar o definir sus palabras clave. Pero hay revistas, hay otro grupo importante de revistas que solo te van a indicar el número rango y algunas por ahí te van a mencionar algún recurso. Entonces, este material va a resultar útil sobre todo para aquellos académicos o aquellas personas que localicen una revista, la revista les dice el número o el rango de palabras clave y por ahí les menciona un recurso o no les menciona un recurso. Por lo tanto, aquí van a tener algunos recursos para poder definir o elegir las palabras clave. Ahora, este primer recurso que te estoy mostrando es el tesauro de la UNESCO. Este es un recurso muy sencillo de utilizar, incluso aquí está el enlace y está el hipervínculo activo. Cuando se ingresa este recurso, uno básicamente en esta parte puede ir digitando algunas palabras asociadas o vinculadas con la investigación que ha realizado y a partir de esa búsqueda puede ir afinando los términos que están dentro de este tesauro. Este tesauro del UNESCO va a ser útil sobre todo para aquellos que están preparando una investigación en el campo educativo o en el campo de las humanidades. Hay incluso varias revistas de humanidades que trabajan explícitamente con el tesauro del UNESCO. Te señalan que las palabras clave o los términos clave que tú coloques en investigación procedan del tesauro del UNESCO. Y aquí tú tienes en este caso el enlace para poder utilizar. Y este enlace es sumamente interesante y está, como te comento, conectado. Vamos a suponer, por ejemplo, que abordaste una investigación sobre aprendizaje en línea y fíjate, al colocar este término, me aparece que el concepto aprendizaje en línea está normalizado en este tesauro del UNESCO. Por lo tanto, esta podría ser una de las palabras clave de mi investigación. Si yo coloco, por ejemplo, aprendizaje online, fíjate, no tengo un resultado propiamente en el tesauro del UNESCO. Entonces, fíjate cómo a partir de la búsqueda yo puedo ir refinando qué término en sí está dentro del tesauro del UNESCO y colocarlo con mayor precisión. Incluso hay algunos términos adicionales que van colocando por aquí, como educación a distancia, enseñanza asistida por ordenador, internet, radio educativa, etc., que podrían también considerarse dependiendo del tipo de investigación, de la naturaleza de la investigación que se ha realizado. Reitero, este recurso, el tesauro del UNESCO, se puede utilizar sobre todo cuando se somete a evaluación investigaciones o informes de investigación a revistas del campo educativo o de las humanidades. Otro recurso que voy a compartir contigo hoy es el recurso de los descriptores en ciencias de la salud. A veces, como te he comentado, en las revistas en ciencias de la salud te van a solicitar descriptores, no palabras clave, y uno puede confundirse. Los descriptores son similares a las palabras clave. El detalle es que se encuentran normalizadas y almacenadas dentro de una base de datos, por así decirlo. En este caso, estos descriptores en ciencias de la salud se encuentran, por ejemplo, almacenadas en este recurso que se conoce como el DES. Este recurso es interesante, y su nombre lo indica, cuando tú estás elaborando algún documento para someterlo a una revista en ciencias de la salud. Si tú estás trabajando en el campo de la enfermería, educación médica, medicina, obstetricia, en fin, cualquier especial, nutrición, cualquier especialidad vinculada con las ciencias de la salud, puedes utilizar este recurso. Es recomendable que utilices en este caso este recurso. Igual está el enlace para que tú puedas en este caso consultar. Y fíjate, esto es súper sencillo. Por ejemplo, vamos a suponer que he realizado una investigación sobre salud mental y quiero verificar si el término salud mental es un término ya normalizado, es un descriptor propiamente. Quiero colocarlo como palabra clave del artículo que estoy elaborando. Simplemente coloco salud mental en este buscador
Procedo a la búsqueda y fíjate, sí, me aparece salud mental como un término clave. Incluso hay 13 resultados asociados a salud mental. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay 13 palabras que se vinculan con salud mental y que se pueden utilizar dependiendo de la naturaleza de la investigación. Por ejemplo, vamos a suponer que he realizado una investigación para una intervención en salud mental en un grupo vulnerable, y quizá un término que utilice en vez de salud mental, un descriptor o término que utilice en vez de salud mental, pueda ser recuperación de la salud mental, que es un término en este caso normalizado que podría utilizar. Entonces, fíjate, aquí también vas a tener ideas para poder afinar o definir con mayor precisión un término o términos o palabras clave en el trabajo que estás elaborando. Otra cuestión interesante de los descriptores en ciencias de la salud es que los términos te aparecen en 4 idiomas. Tienes el descriptor en español y también en inglés, portugués y francés. Si uno está elaborando un documento para una revista en español u otro idioma que no sea el inglés, es habitual por el dominio del inglés que te soliciten que realices una traducción de ese resumen al abstract y de esas palabras claves a las keywords. En este caso, si por ejemplo decides utilizar pues el término salud mental o por ejemplo recuperación de la salud mental y tienes que plantear la palabra clave en inglés, vas a tener automáticamente el término aquí en inglés y ya con la traducción o con la especificación que corresponde. Y si te piden en algún otro idioma, también tienes ahí la opción. Por ejemplo, es habitual que varios investigadores publiquen en el área de ciencias de la salud en revistas en portugués. Así que aquí también aparecen estos descriptores que se pueden utilizar como palabras clave con la opción en portugués. Es un recurso muy interesante. Además, este recurso puede ser útil cuando tú realizas un trabajo ya sea de tipo teórico, me refiero a una revisión de la literatura, revisión narrativa, revisión sistemática, o en fin, para cualquier tipo de búsqueda, porque a partir de estas palabras clave que defines o de estos descriptores específicos que defines, puedes realizar una búsqueda mucho más precisa en algunas bases de datos. Por ejemplo, PubMed es una base de datos que contiene abundante información, sobre todo en el área de medicina o en el área de las ciencias de la salud. Funciona con términos que son normalizados, o sea, términos que se encuentran dentro de alguna base de datos o que se encuentran, en este caso, dentro de una especie de diccionario. Por lo tanto, aquí no es que se coloquen palabras clave que se me ocurran, sino básicamente las palabras clave tienen que provenir de términos normalizados o tienen que ser, en este caso, términos normalizados. Por lo tanto, este recurso también te puede ser de utilidad o te va a ser de utilidad cuando tú realices una búsqueda específica de literatura utilizando recursos como PubMed. Bien, eso es todo por mi parte. Espero que este material les sea de utilidad. Hasta otra oportunidad.